Buenas noches a todos los amantes del misterio. Bienvenidos a nuestro rincón de lo inexplicable. Hoy viajaremos hasta la Perla Tapatía, Guadalajara, México, a un lugar donde el tiempo, la muerte y la naturaleza se han entrelazado para crear una de las leyendas más fascinantes de todo el país. Nos adentraremos en el Panteón de Belén, un camposanto que es un museo a cielo abierto, lleno de historias y mausoleos que susurran secretos del pasado. Pero entre todas sus tumbas, hay una que atrae a curiosos y valientes por igual, una que no está marcada por una cruz de mármol, sino por un ser vivo, imponente y misterioso, el árbol del vampiro. ¿Se imaginan un árbol que creció directamente del corazón de un no muerto? Un árbol cuyas raíces, dicen, están hundidas en la tumba de un ser sediento de sangre y que si le haces un corte no brotará savia, sino un líquido rojo y espeso, como si la propia sangre del vampiro aún corriera por sus venas. Esta no es una simple historia de fantasmas. Es una leyenda que ha crecido y se ha fortalecido con cada año que pasa, al igual que el árbol que la protagoniza. Prepárense, porque vamos a desenterrar los orígenes de este relato, a caminar bajo la sombra de sus ramas y a preguntarnos qué hay de cierto en los escalofriantes testimonios que lo rodean. La leyenda nos transporta al siglo XIX, una época en la que Europa estaba sumida en una ola de pánico y fascinación por los vampiros. Se decía que un hombre adinerado y de porte aristocrático, llamado Don Jorge, llegó desde el viejo continente a Guadalajara. Era un hombre enigmático, de modales refinados, pero con una mirada fría y penetrante. Se movía casi exclusivamente de noche, evitando la luz del sol, y su presencia, aunque elegante, infundía un extraño desasosiego. Pronto, una serie de sucesos macabros comenzaron a aterrorizar a la ciudad. Pequeños animales aparecían muertos en las calles, desangrados, con dos pequeñas marcas en el cuello. La gente empezó a susurrar, a conectar los puntos entre la llegada del misterioso extranjero y estas extrañas muertes. El miedo se convirtió en pánico cuando las víctimas dejaron de ser animales. Jóvenes de la ciudad comenzaron a enfermar de manera inexplicable. Palidecían, perdían la fuerza y finalmente morían en sus camas con las mismas marcas en el cuello que los animales. Los médicos no encontraban explicación, pero los habitantes de Guadalajara sí. El culpable no era una enfermedad, era un monstruo. Era Don Jorge, el vampiro. La histeria colectiva se apoderó de la ciudad. Cansados de vivir con miedo, los ciudadanos decidieron tomar la justicia por su mano. Una noche, una turba enfurecida, armada con antorchas, crucifijos y estacas de madera, asaltó la hacienda donde residía el supuesto vampiro. Lo que encontraron dentro, según cuenta la leyenda, confirmó sus peores temores. Don Jorge descansaba en un ataúd, rodeado de tierra de su país natal. El enfrentamiento fue brutal. Finalmente, los valientes lograron clavarle una estaca hecha de la rama de un camichín directamente en el corazón. Con el monstruo vencido, llevaron su cuerpo al Panteón de Belén para darle sepultura, pero temían que, incluso en la muerte, su maldad pudiera regresar. Por eso, en lugar de una cruz, colocaron sobre su tumba varias losas de piedra pesada, con la esperanza de sellar para siempre su oscuro legado. Lo que no sabían es que la estaca que le habían clavado no estaba del todo muerta. Pasaron los meses, y los guardias del panteón comenzaron a notar algo extraordinario. Una fuerza imparable estaba empujando las pesadas losas desde abajo. Poco a poco, las piedras se agrietaron y se movieron, y de entre ellas comenzó a brotar un pequeño árbol. Era la estaca de camichín que había atravesado el corazón del vampiro, que había echado raíces en su tumba y ahora crecía, alimentada, según dicen, por la sangre y la esencia no muerta de Don Jorge.
Con el tiempo, ese pequeño brote se convirtió en el árbol colosal que vemos hoy. Un árbol con un tronco grueso y retorcido y ramas que se extienden como brazos huesudos hacia el cielo. Este no es un árbol cualquiera. Los cuidadores del panteón y los visitantes que se han atrevido a acercarse juran que tiene vida propia. El relato más persistente es el de la sangre. Se cuenta que en varias ocasiones, ya sea por accidente o por la osadía de algún incrédulo, se le han hecho cortes al tronco y en lugar de la savia blanquecina típica del camichín, ha brotado un líquido rojizo e inquietantemente similar a la sangre humana. ¿Es esto una reacción química natural del árbol o la prueba irrefutable de que la esencia del vampiro aún fluye por él? La pregunta queda en el aire, flotando entre las tumbas del panteón. Además del fenómeno de la sangre, hay otros testimonios que hielan la piel. Los guías de los recorridos nocturnos del panteón a menudo relatan experiencias extrañas cerca del árbol. Algunos aseguran haber escuchado susurros que emanan del tronco en las noches sin viento, como si el propio don Jorge intentara comunicarse desde su prisión terrenal. Otros hablan de una sensación de frío repentino al pasar bajo sus ramas, incluso en las noches más cálidas de Guadalajara. Pero el testimonio más aterrador es el que se repite año con año. Dicen que en ciertas noches, especialmente en los aniversarios de la muerte del vampiro, una sombra oscura y alta se materializa a los pies del tronco. Una figura que permanece inmóvil por unos instantes antes de desvanecerse en la oscuridad del cementerio, como si el espíritu de don Jorge lograra liberarse por un breve momento. Imaginen estar ahí, en la quietud de la noche, con la única luz de la luna filtrándose a través de las hojas. El viento silba entre las lápidas y de repente ven esa silueta oscura junto al árbol. ¿Correrían o se quedarían paralizados por el miedo? Muchos juran haberlo visto, algunos creen que es el espíritu del vampiro anhelando su libertad, otros piensan que es una advertencia, un recordatorio de que el mal nunca muere del todo, solo cambia de forma. La leyenda dice que el día en que el árbol se seque y muera, o el día en que alguien finalmente lo derribe, don Jorge será libre para volver a caminar entre los vivos y saciar su sed de sangre. Por eso, a pesar de su aspecto siniestro, el árbol es protegido, es a la vez la tumba, la prisión y el monumento a un monstruo. Hoy en día, el árbol del vampiro es una de las principales atracciones del Panteón de Belén. Miles de turistas, curiosos y creyentes en lo paranormal, lo visitan cada año. Algunos dejan ofrendas, otros simplemente se paran a observar, sintiendo la extraña energía que emana de él. Los niños a veces clavan juguetes en su tronco, en un intento inocente de apaciguar al espíritu que yace debajo. El árbol ha sufrido el paso del tiempo y también el vandalismo. Hace unos años se secó parcialmente, lo que avivó los temores de que la leyenda pudiera hacerse realidad. Afortunadamente, gracias a los cuidados de especialistas, el árbol ha vuelto a reverdecer, asegurando por ahora que el vampiro permanezca en su letargo. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Existió realmente un don Jorge? Los historiadores no han encontrado registros de un noble europeo con ese nombre que encaje con la leyenda. Es probable que la historia sea una amalgama de miedos populares del siglo XIX, combinados con la fascinación gótica por los vampiros que estaba en auge en Europa. Las epidemias de la época, como la tuberculosis, que dejaban a los enfermos pálidos y demacrados, podrían haber alimentado estas creencias. Quizás don Jorge fue simplemente una víctima de la histeria, un extranjero que fue culpado por los males de la ciudad. O quizás no. Quizás la historia se ha ido adornando con el tiempo, pero su núcleo es real. Quizás sí hubo un hombre cuyas acciones aterrorizaron a Guadalajara y cuyo final fue tan extraordinario que dio origen a esta leyenda.
El hecho de que un árbol tan grande haya crecido de esa manera tan peculiar, rompiendo las losas de una tumba, es, como mínimo, una coincidencia asombrosa. Y los testimonios de la sangre y las apariciones no pueden descartarse tan fácilmente. Son demasiadas personas, a lo largo de demasiados años, las que afirman haber presenciado algo inexplicable junto a ese árbol. Al final, como en todas las grandes leyendas, la verdad se encuentra en un punto intermedio entre la realidad y la fantasía. El árbol del vampiro es más que una simple historia de terror. Es un símbolo de la cultura de Guadalajara, un testimonio del poder de las creencias populares y un recordatorio de que hay misterios que la ciencia no siempre puede explicar. Representa la lucha eterna entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Un árbol que crece de una tumba es la metáfora perfecta de la vida que se abre paso incluso en los lugares más sombríos. La próxima vez que visiten Guadalajara, no dejen de ir al Panteón de Belén. Caminen por sus pasillos, admiren su arquitectura y, cuando lleguen frente a ese imponente árbol, deténganse un momento. Sientan su presencia. Quizás no vean ninguna sombra ni escuchen ningún susurro, pero les aseguro que sentirán el peso de más de un siglo de historia, miedo y fascinación. Porque las raíces de un muerto nunca descansan del todo, y algunas leyendas están tan vivas como el árbol que las mantiene prisioneras. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del misterio. Espero que hayan disfrutado de esta escalofriante leyenda. Si les gustó el video, no olviden dejar un me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia. Duerman bien, si es que pueden.